Vamos a empezar a ver el tema del día. Voy a tratar de ir más o menos despacio como para que me puedan seguir los que entren dentro de un rato. ¿Alguien me confirma que me está escuchando? Se escucha, Sí, profe. Se escucha, profe. Bueno, También lo hago del micro abierto, pero bueno, eso. bueno. Lo que vamos a ver hoy es una de las... O sea, la semana pasada vimos ISOE, que era la forma en que se representaba en la Argentina. Hoy vamos a ver cómo es el tema de la acotación. Son los dos temas más importantes del cursado. Estos dos. ¿Estamos? Entonces, siguiendo con el tema de ISOE, viene este que es la norma IRAN 4513, que vamos a ver la segunda edición, ya que la primera fue cambiada, que tiene que ver con la acotación de planos en dibujos, y fíjense en que dice para fabricación metalmecánica, que es lo que supuestamente nosotros estamos dibujando. El objeto es que cuando uno hace un dibujo y lo hace en un papel, nunca sabe del tamaño, salvo porque era la escala la que colocábamos para que uno no tuviera una referencia. Bien, lo que vamos a hacer ahora es ver cómo la norma define el hecho de poner las medidas de las piezas en las distintas vistas. ¿Estamos? Y eso es lo que se llama acotación. Entonces, la parte de acotación es bastante grande, tiene muchas, vamos a estar hablando 2 semanas por lo menos de este tema, los vamos a ir repitiendo a través de los ejercicios y demás, pero no es solamente poner un... Hay un micrófono ahí por abierto. Lo que tienen que tener en cuenta es que aparte de poner el valor de las medidas en el dibujo, como es su definición, también tiene otros elementos que se tienen que incorporar. ¿Estamos? Como las partes de mecanizado, de verificación de la pieza que ustedes mandan a construir. Y vamos a ver que las vistas también se definen de acuerdo a ciertas características que tienen que ver con eso. Para que vean más o menos cuántas son las normas que están penetradas en este tema del sistema de acotación, son todas estas que ven por acá abajo. O sea, vamos a ir viendo algunas, otras después no las vamos a ver porque son especialmente para cuando ustedes estén ejerciendo su profesión. Pero en general, les vuelvo a decir, tanto esta parte, la de acotación, como la de dibujar las piezas, son los dos temas más importantes de la cursada. Entonces, lo que tenemos que hacer es definir cómo es la pieza que estamos haciendo a través de ponerle valores. Entonces, vamos a encontrar que tenemos elementos que se llaman elemento en sí y otros que son funcionales. ¿Qué quiere decir esto? De que cuando ustedes hacen una pieza o dibujan algo, dentro de la pieza puede haber distintas características. Por ejemplo, si ustedes imaginan un motor, que supongo que deben de imaginarse lo que es un motor, que es un motor eléctrico que tiene varias piezas y una que gira y una parte que está estanca, que no se mueve. Entonces ahí tendríamos el elemento, que es la parte que no se mueve, y la funcional, la que se está moviendo. O sea, como un ejemplo de lo que quiere decir la norma ahí. En esta figura, que es mucho más reducida de lo que yo les decía que un motor, podríamos decir que en la figura 1 están, o lo que tenemos son 3 piezas. Hay una pieza a la derecha, una pieza a la izquierda, y uniendo esas dos piezas, una especie de bulón. Entonces, cuando yo tengo un conjunto de este tipo, lo que tengo que hacer es tengo que tener mucha idea de cómo acoto la pieza de la derecha, la de la izquierda, y cómo voy a acotar el bulón para que cuando yo arme el conjunto, todo entre en conjunto. Entonces, cuando tengan que definir en el parcial o en algún parcial qué es cota, lo único que tienen que poner es esto de que es la expresión numérica del valor de una medida indicada en el dibujo.
¿Estamos? Esa es la definición para el examen. Las cotas, les decía, se dividen, por ejemplo, en funcionales. Acá tengo el ejemplo que les mostré antes, y después en el esquema, que está un poco más a la derecha, está indicada como F la parte funcional, que en este caso la primera parte es la que está de este lado, es la que va a tener funciones con la que está rayadita, que está en corte. Después tiene otro sector que es funcional, porque tiene que ver cómo se acopla con la otra pieza que está más a la derecha. ¿Estamos? Y tienen algunos lugares donde no son funcionales, por ejemplo, la salida del perno este en la parte de abajo. ¿Estamos? Y en la separación de esta tapita que está acá arriba. Entonces, vuelvo a decirle, vamos a tener medidas que son funcionales y otras que no son funcionales, sino simplemente de la fabricación de ese tipo de piezas. O sea, son individuales. ¿Cómo se hace la acotación? Entonces, la línea de cota es la línea que define las medidas de lo que vamos a poner dentro del dibujo. Entonces, en esta norma IRAM es antigua, así que cuando habla de línea tipo B, que ya no se llaman más, ustedes ya saben cómo se identifican, son las líneas finas. Entonces, primero vamos a tener una pieza y a partir de esa pieza le voy a agregar hacia los laterales los valores de las cotas. Entonces voy a tener líneas de cota que vendrían a ser la medida de lo que va a tener esta pieza, y las líneas auxiliares, que son las que me delimitan en un extremo y otro, cuál es la longitud de esa cota. Entonces, tenemos la línea de cota y la línea auxiliar de cota como definición para ver lo que es la acotación. En cuanto a la forma que las tienen que hacer, son de trazo fino, ¿estamos? Tanto la traza de la línea de cota como la línea auxiliar de cota. Una característica que se tiene que acordar es que cuando se define o cuando uno tiene que empezar a acotar, como se ve en la línea de acá arriba, van a ver que salen líneas que son perpendiculares a la pieza, donde podemos usar la línea de cota, o si tengo un eje, como en este caso, la línea de eje también me va a servir para delimitar la medida. Tienen en sus extremos unas flechitas que son las que se indican y que más luego les voy a mostrar cómo se tienen que dibujar. Entonces, existen varias formas de ir poniendo los valores. Yo les sigo mostrando cómo figuran en la norma IRAM o algunos ejemplos que pusimos, donde vamos a tener que colocar a veces no solo el valor de la medida, sino también, como en el caso de la derecha, donde hay un phi, que quiere decir que este 27 viene acompañado de que la pieza es redonda, y como yo la dibujé de lateral, no la veo de tal forma. Entonces, se pueden, y van a ver que vamos a incorporar no solamente números en la acotación, también sino símbolos. Existen varias formas de acotar. Una de las formas de acotar se llama en cadena, que es cuando uno la pone un valor al lado de la otra, y también la otra, que es bastante entendible, que es la acotación en paralelo, cuando yo pongo varias líneas de cota. Entonces, acá hay un ejemplo, abajo a la derecha. En la parte de arriba estoy hablando de acotación en paralelo. Fíjense, tengo 40, 27 y 15, o sea que están en paralelo. Y cuando están en cadenas son cuando yo tengo un valor al lado del otro. En general, aparte de que existe acotación en cadena y acotación en paralelo, la más usada es la acotación combinada. O sea, cuando yo defino una pieza y uso las dos de acuerdo a conveniencia. Entonces, esto es importante. No es que yo entre a dibujar una pieza y la hago con uno de los dos tipos de acotación, uso en cadena o paralelo, sino que en general, en el dibujo técnico, lo que uso son los dos tipos combinados, como para
que quede mejor el dibujo. O sea, siempre se busca la mejor forma de definir una cotación. Existen también lo que se llaman cotas progresivas. Ya acá estamos saliendo de los términos de dibujo tecnológico que hacemos nosotros en la Facultad de Ingeniería. Esto ya es para más avanzado, no lo vamos a usar en el cursado, pero lo tienen que conocer porque tenemos que mostrarle la norma CIRA. Esta placa que está acá con agujeros y agujeritos y demás, es una placa que tiene como 1 metro por 1,20 m, algo por el estilo, y para poder definir dónde queda cada uno de los agujeros y sus medidas, lo que se usa, porque generalmente deben de haber visto en alguna figura de que ya hay robots que hacen los agujeros y ese tipo de cosas, y el único que hay que darle son las coordenadas de los puntos. Entonces, una de las formas es usar progresivas, porque el robot puede no necesitar solamente una medida, sino que también puede hacer cálculo al mismo tiempo. Entonces, defino una línea y le voy poniendo cuánto voy agregando desde un origen. Entonces, se coloca el origen y a partir de eso se agregan hacia los costados las piezas. Esta acotación no la vamos a usar, simplemente es para que ustedes sepan que existen estas y otras formas de poder acotar. Como por ejemplo la acotación en cadena. Entonces, los principios del dibujo que indican que todas las cotas, tolerancias y símbolos necesarios tienen que ir completos. O sea, uno no puede dejar de tener algún error y no colocar alguna pieza. Siempre hay que acotar y revisar lo que uno hace a ver si está todo bien. Como por ejemplo, si hay un agujero, si tengo las dos medidas de un lateral y del otro, de dónde queda el centro del agujero y ese tipo de cosas. Y además, como dice acá, tengo que tener en cuenta cómo va a ser, para dónde va a servir lo que estoy acotando, y cómo lo voy a modificar. Entonces, a partir de esto, esta es una de las definiciones también del dibujo técnico. Dice que una cota no se indicará en un dibujo más que en un solo lugar. Entonces, lo que vamos a tener, o lo que ustedes van a tener que hacer cuando acotan, es decir, y definir en qué vista, de las vistas que tienen hechas de la pieza para acotar, es la mejor, la que más se ve, la mejor para poner el valor, y ese valor se pone una sola vez, no se repite. O sea, yo tengo un agujero y ese agujero queda definido en una acotación y en una sola de las vistas. ¿Estamos? Pero también dice, y esto no es para el cursado nuestro, que es básico, sino para cuando ustedes sean profesionales, puede ser de que en alguna pieza complicada, o cuando se está trabajando con grandes volúmenes, sea necesario repetir alguno. Pero para el cursado, insisto, las cotas se ponen una sola vez y nada más, en un solo lugar, digamos, el conjunto. Entonces, lo que les venía diciendo, tiene que estar en el lugar que quede mejor para todo lo que veníamos hablando de ese tema. La medida que se utiliza en la Argentina para lo que es fabricación metalmecánica es el milímetro. ¿Estamos? Y lo que, como todos sabemos que está establecido, de que cuando yo hago una pieza es en milímetros, no hace falta poner la medida. ¿Estamos? O sea, yo no pongo 1 milímetro y pongo el número 1 y la M al lado porque no hace falta. ¿Estamos? Después van a ver en alguna de las normas que dicen que si tengo alguna medida que está fuera de los milímetros por una indicación especial o algo por el estilo, esa sí la tengo que poner. O sea, si yo tengo todo el dibujo en milímetros y tengo alguna que dice 20 centímetros, por ejemplo, esa sí le tengo que poner. ¿Qué centímetro? Porque está fuera de nuestra incumbencia. De todas formas, esas tampoco las vamos a usar en el cursado porque son casos muy fuera de lo que es el dibujo básico que nosotros damos acá en la facultad. Entonces, existen varias formas
de acotar y de cómo se utiliza el sistema, entonces vamos a hablar de las partes. Nosotros hablamos de la línea de cota, ¿estamos? Y la define como que es una de las laterales de la pieza que yo voy a acotar. Entonces, cuando hablo de las líneas de cota, estoy hablando de una línea que es paralela a la medida que yo voy a indicar. Entonces se llama línea de cota porque sobre esa línea voy a poner el valor. En los extremos, limitando la línea de cota, voy a tener otra línea, una de cada lado, que son las líneas auxiliares de cota. ¿Estamos? O sea que para poner un valor voy a necesitar 3 líneas. 2 líneas laterales más una línea de cota. En las puntas, en los extremos, para marcar las medidas, se dibujan flechas. Las flechas están indicadas según norma CIRAM. ¿Estamos? Y es un triángulo que queda definido y el valor que está acá en este dibujo, porque esta es la forma de dibujar una flechita, no es una flecha abierta, es una flecha que hay que hacer en negrita toda la flecha, está indicando que puede ser, que sería la más chiquita de todas, que tiene 1 milímetro de ancho la base y el largo, el alto, digamos, de la flecha 4 milímetros. En general, esto es una proporción, seguramente vamos a tener valores de 8 y 2 o más, pero siempre dentro de esta proporción, y que siempre van a darse cuenta que es de acuerdo al dibujo que están haciendo. En la medida que el dibujo sea más grande, van a ver de que las flechas van a ser un poco más grandes que cuando el dibujo es más chiquitito. Bueno, acá está hablando de nuevo de las líneas auxiliares que yo recién les decía, y lo que está hablando que las líneas auxiliares de cota no se terminan en la última flecha, sino que siguen. Y está hablando de una proporción, que es esta, que está por aquí abajo, de 2 milímetros más. O sea, no es una línea muy larga que sale y no tiene, digamos, límites, sino que le están diciendo, si yo voy a tener 2 líneas paralelas, el largo de la línea auxiliar va de la última flecha hacia abajo, en este caso, 2 milímetros más. ¿Estamos? O sea, no se terminan las flechas contra las líneas auxiliares, sino que siguen un poquitito más. Entonces, vamos a ver lo que dice la norma IRAN ahora y su comparación con otro tipo de norma. Cuando hablamos del método E, que ya lo usamos, que es ISOE, para hacer el dibujo, nosotros vimos las vistas. Entonces, tiene una cierta forma de indicación, donde nosotros vamos a poner los valores. Fíjense que yo estoy mirando el 75 de frente, el 26 también y el 10, y de costado, mirando de derecha hacia izquierda, los valores de los diámetros que están indicados con el símbolo phi. ¿Estamos? El método ISOE tiene este tipo de características de acotación. Van a estar siempre, en general, puestas de esta forma. El método ISOA, que nosotros les comentamos también, que es distinto, ocupan este tipo de forma. O sea, que el valor de 30 que en el método ISOE se pone, digamos, invertido, ellos los dejan horizontal cortando la línea auxiliar de cota. Entonces, no vamos a usar el método A, así que acuérdense de que el que hay que utilizar en este cursado es el correspondiente al método E. ¿Estamos? Donde miro los valores desde abajo hacia arriba, digamos, y de la parte derecha hacia la izquierda. En cuanto a cómo se acotan o cómo se ponen los valores, van a ver que uno generalmente tiene que tener la característica de que cuando va a dibujar algo tiene que entender de que el que lo va a leer es otra persona y no el que lo hace. O sea, ustedes van a hacer un dibujo, le van a poner medida y siempre va a haber otro que el que lo va a fabricar. Entonces, casi todas las acotaciones tienen que ser más o menos correlativas para que uno pueda
utilizar, digamos, no a un especialista, sino a una persona que lo va a fabricar la pieza. Entonces, dijimos que va a tener extremos, líneas que delimitan, van a estar las flechitas, y el valor va a estar, siempre y cuando se pueda, en el centro. ¿Estamos? Repito, según si se pueda, va a quedar siempre en el mismo, en el medio. No va a haber variación. Después vamos a ver algunos casos donde sí va a haber problemas, entonces yo ese valor no lo voy a poder poner en el medio y lo voy a poder poner de costado. Entonces, hay casos donde en el dibujo, cuando yo tengo que poner un valor, como por ejemplo este 10, si pongo las flechas como yo les dije adentro, allá arriba más, donde estoy diciendo que las flechas vienen adentro y me delimitan la medida, cuando el valor es extremo, piensen que este ejemplo que está acá está agrandado varias veces respecto del que está arriba. Si yo pusiera las flechas adentro, quedarían casi tocando los números. Entonces, en ese caso, se pueden poner, y estoy hablando de este tipo de casos, las flechas del lado de afuera. ¿Está claro? O sea, como está el 127, es como tienen que estar siempre, las flechas dentro de las líneas auxiliares, pero existen casos distintos, como este que está acá, y otros que vamos a ver a continuación. ¿Estamos? O sea, hay excepciones. Las excepciones son exclusivamente eso, excepciones, y no casi siempre las vamos a usar en el cursado. Por ejemplo, si el valor que tengo que poner es 6,5 y no entra dentro de la medida, porque la medida 6,5 no me permite poner los números, bueno, yo tengo la posibilidad de hacerlo al costado, entonces, dentro del lugar. Pero también puede ser de que al costado tenga problemas. Entonces, si yo en el lateral donde tengo que agarrar y poner el valor no me entra, lo que dice la norma es que tengo que agregar a mano alzada como una línea tocando el lugar donde va el número y poniendo el número abajo como está abajo a la derecha. ¿Estamos? O sea, el 18 entró lo más bien, lo dejamos. El 6 es uno de esos casos donde tiene la flechita del otro lado, pero en el entremedio de eso hay dos valores que yo no los puedo acotar, entonces lo coloco de abajo. En cuanto a... Seguimos siempre con el tema este de cómo colocar los valores. Si yo tengo ejes dibujados y en el centro, o sea, y el valor tendría que ir justo en el centro, como está la línea de ejes, yo el valor lo desplazo a un lateral. ¿Estamos? Como está acá el 58 o el 25. Acá lo que está interrumpiendo es la línea. ¿Estamos? Entonces, veamos esto. Algo que estoy viendo en este dibujo y que ustedes tienen que acordarse. Las líneas de eje que nosotros usamos de acuerdo a la última norma IRAN son líneas de trazo largo y punto. Fíjense que en este ejemplo, que es mucho más viejo, que no ha cambiado dentro de la norma IRAN cuando cambió toda la parte de línea, figura línea de trazo largo y trazo corto. Esa línea no existe más en las normas IRAN, está para ejes de simetría. No lo tomen como que eso es válido. Profe, disculpe, a mí justo se me cortó. ¿Qué es lo que no es válido? Bueno, vuelvo acá atrás. Las normas IRAN son una secuencia de, a través de los tiempos van modificándose. ¿Estamos? O sea, no era lo mismo hacer una pieza o fabricar un motor en 1900 que en el 2000, porque van cambiando las máquinas y demás. Ustedes ahora ven a fabricar un coche y hay robots y no personas, y hace 30 años atrás eran todos hombres que estaban trabajando. Entonces todo va cambiando. Las normas se van adecuando a las indicaciones que da la tecnología. Entonces los dibujos a veces dentro de la norma quedan de la norma vieja, como en este caso, donde las líneas de eje figuran como línea de trazo largo y trazo corto. Eso no existe más. Ese tipo de línea no existe, es línea de trazo largo y punto, trazo largo y punto.
Y después ahora les voy a mostrar otros ejemplos más que hay de acotaciones que, digamos, estarían fuera de norma. Entonces, cuando hablamos de cotas angulares, que es algo que puede suceder, no sé si nosotros tenemos algún ejemplo o ustedes lo vayan a usar, pero tenemos varias formas de acotar ángulos. La más normal, digamos, del taller para que trabajen en el taller de la esquina, es el donde ponemos los ángulos de esta forma, como está a la izquierda. Y si es una fábrica que tiene un torno automático, lo que podemos poner es los valores de ángulo progresiva. En progresiva, total, el robot trabaja y no tiene problema. Entonces están los dos establecidos de esa forma. O pongo el valor intercalándolo dentro de las líneas que me dan los valores de lo que tengo que hacer, o tengo la otra posibilidad que es usar progresivas. Total, la máquina sabe y los va a hacer tal cual como si pusiéramos las medidas. Algo que es muy importante, y esto sí va para todos ustedes porque recién empiezan en esto, las líneas generalmente tienen que entenderlas como que van siempre en la parte de arriba. ¿Estamos? Si yo inclino hacia a la izquierda o hacia la derecha la línea, el valor va a quedar siempre paralelo a la inclinación. ¿Estamos? Va a seguir a la inclinación. Generalmente se dice que el valor va en el medio, pero van a ver que hay lugares donde, porque pasa otra línea o porque hay algo, el valor, o porque la norma lo establece, lo corro al costado, sino el valor va siempre en el medio. ¿Estamos? Y la inclinación abajo es igual que la de arriba, o sea, yo no lo cambio, o sea, el número va siempre por arriba de la línea de cota. ¿Estamos? No se olviden de esa característica. Cuando lo que indica acá en rojo es que si yo tengo una zona rayada, no puedo hacer lo que está acá, donde está el número pegado dentro de los números. ¿Estamos? Lo que se hace en estos casos es borrar un sector de líneas, que la línea de cota no esté encimada con las líneas del rayado, sino que haya una especie de separación seria y que se vea el número muy bien como se está viendo en este tipo que está acá a la izquierda. Profe, ¿Estamos? en ese Sí. caso, ¿no sería mejor acotar por fuera de la línea auxiliar de cota? Por eso es lo que estoy indicando. O me la llevo más arriba y la pongo acá y dejo esto libre, pero tampoco pueden estar llegando las líneas de este rayado dentro de lo que es la línea de auxiliar, porque parece que fuera parte del mismo paquetito. Entonces, tienen que hacer el rayado como está acá y después, un poco más separado, poner la medida de eso. ¿Ah? ¿Se entendió eso? Tiene que haber un hueco, digamos, donde uno pueda poner el valor para que no haya ningún tipo de referencia o que alguien diga puede ser otro valor o equivocarse. A ver qué hay acá. Yo lo tengo tapado. Bueno, este es el ejemplo clásico de lo que ustedes van a usar, que es la acotación combinada. Yo estoy acotando en paralelo, pero también estoy haciéndolo en una sola línea. Ven que pongo los distintos valores. No llevo valores por los cuatro lados, si puedo acotarlos sobre dos laterales mejor, o sea, voy definiendo el dibujo de la forma más clara que se pueda llegar a ver. Entonces, lo que la norma quiere decir con esto es que no podría poner 36 primero y 28 después de la línea. ¿Estamos? Lo que está pidiendo es que sean ordenados, que sean bien claras y que no haya interrupciones dentro de lo que están trabajando. En el caso de que, por ejemplo, esta pieza que es circular y que no se ve porque la pusieron de costado, si bien después en general nunca la vamos a dejar de este lado, digamos, la norma después no permite que esto se vea así nada más, sino que tenemos que hacerlo a otra vista. Si es necesario, porque alguna vista está
oculta o algo por el estilo, si pongo un diámetro tengo que poner phi. Pero en general no. Y lo otro que establece es que si tengo varios dentro de la misma línea, porque estoy dando distintos espesores, bueno, no los ponga todos alineados, sino que los vaya separando un poco para un lado y para el otro, para que no se confundan. Eso es lo que está establecido también dentro de las normas CIF. Acá se ve mejor, en este ejemplo, en la parte de la pieza 17 a la derecha, fíjense en que está marcando 3 diámetros y los 3 están puestos, uno para cada lado, para que no haya confusión sobre eso. Lo mismo sucede adentro de la pieza. Tengo un eje que tengo que dejar sí o sí, entonces no pongo el valor 20 entre medio del eje, sino que despejado del eje pongo phi 20 para que quede claro cuál es el valor que yo estoy acotando. ¿Estamos? Esas son, todo esto son temas de lo que tienen que cuidarse en el momento de acotar. Profe, Sí. una consulta. Los radios como tal no se podrían poner. Tenemos que poner siempre el diámetro, ¿no? No, me falta un poquitito. Si cuando bueno. llegues y no lo entendés, me preguntás de nuevo. Dejame un poquitito. Profe, Ya llegué. perdón, ¿eh? No, Consulta, por favor. Todas las preguntas que eh, quieran hacer son bienvenidas. está bien. No, era rapidito, tal vez ya lo dijo, no lo escuché. Se acotan milímetros, ¿no? Sí, es todo en milímetros, si no hay que colocarlo, no hay forma. Lo único que podría hacer es que en alguna casualidad, y yo en mi vida lo tuve que hacer, es si hay alguna referencia muy larga, se puede poner algo. Fuera de norma, digamos, de lo que establece la norma, pero habría que poner, yo qué sé, 2 metros o 30 centímetros, algo que esté fuera de la norma, pero el resto es todo milímetros, y por eso no pongo milímetros, porque se sabe que está todo en milímetros. Dale, gracias. Bueno, otras cosas que les decía antes. Ven que los dibujos son viejos porque cada vez que hay un eje es de línea larga, línea corta, línea larga, línea corta, y eso no existe más. O sea, es línea y punto ahora las líneas de eje. Acá está cómo se acotan los agujeros. ¿Estamos? Entonces, esto sí tienen que definirlo bien. La norma dice de que si bien ustedes en esta pieza tienen 4 agujeros que están distribuidos iguales en los extremos, lo que les quiere decir la norma es que si tienen que poner las medidas, traten de ponerlas todas en el mismo lugar, como por ejemplo está acá arriba, a la derecha. Y si no, pongan esto mismo, pero sobre la izquierda o del lado de abajo. Que no pongan 9 acá, otra medida para allá y otra para aquí. Todo referido a ese agujero. Entonces, si ustedes tuvieran esta placa ciega, sin agujero, y tienen que hacer los agujeros, lo ideal es que yo tenga las posibilidades de decir, bueno, del diámetro hacia arriba estoy en 23. ¿Estamos? Y de entre agujeros tengo 46. Y no poner 23 de acá y 46 del otro lado. ¿Se está entendiendo lo que yo digo? Igual que abajo. Si los dos valores son iguales, yo no pongo uno de un lado y el otro arriba. Entonces trato de agrupar lo que sea lo que tenga que ver con agujeros. Acá también tengo un radio. ¿Sí? ¿Alguien iba a preguntar algo? Sí, yo tenía una consulta. Ahí estaba viendo una cota, que hice 9 del diámetro. ¿No hay drama que queda dentro del dibujo de la cota? No, bueno, esto está bien lo que vos decís, está bien. En general, la norma dice que vos no lo tenés que poner adentro. ¿Entendés? Y cuando acotemos agujeros, van a ver de que la norma está hablando de que lo saquemos afuera. O sea, lo que vos decís es totalmente así. No se pone ahí adentro la pieza, sino hay que poner una línea, poner las 2 flechitas y en la parte de afuera se pone 9. Y queda acotado así el diámetro. Ah, bien, El otro tema muy importante, ya que están hablando de eso, es que
Acá, que es la norma vieja, fíjense que las líneas de eje se cortan en un punto. Eso no existe más. Los ejes se cortan por el trazo largo. ¿Está claro? O sea, en este agujero que está acá central, yo tendría que tener el trazo largo justo acá en el medio y justo acá en el medio para que quede una cruz, no para que haya un punto. ¿Está? Entonces, esto es algo que quedó en la norma IRAM, pero tenés que hacer lo que te digo, no lo que te estoy mostrando. Algo así, ¿no? Con esas características. Profe, una consulta por algo que por ahí no me quedó claro, una corrección que tuve hace un par de clases. ¿Hay alguna tendencia? Es decir, ¿es preferente acotar izquierda a derecha o arriba y abajo? Sí, todavía no lo vimos eso bien. Hay algo que, ya que lo preguntás, viene muy bien, porque yo me canso de decirlo, pero es, digamos, solamente los que ejercimos o ejercen ahora dibujo técnico lo usan claramente. La norma dice que cuando yo tengo que acotar abajo o a la derecha. Preferentemente, nada más. Entonces, de acuerdo a la cantidad de vistas que yo hago sobre una pieza, es como voy a poner arriba las cotas. ¿Estamos? Entonces, eso no quiere decir que uno no pueda salir de eso, porque sí se puede. ¿Estamos? Porque está hablando, en principio, de la vista principal. Por ejemplo, acá tengo dos vistas nada más. ¿Cuál de las dos es la vista principal? Parece que fuese la que está a la derecha. Entonces, en este lugar yo puse muchas cotas y algunas otras las llevé del otro lado. ¿Estamos? Profe, ¿qué significaría el M30 de la primera figura? Esto cuando veamos, lo que está marcando acá, que esto no es un agujero solo, sino que acá es un agujero que está roscado. Y está hablando de que es sistema métrico 30 milímetros de diámetro. ¿Estamos? Falta para que lleguemos a eso. Eso es lo que estaba indicando. Bueno, esto es algo que no vamos a usar, es de que no tenemos que tratar de poner valores muy grandes, demasiado grandes dentro de, o sea, fuera de lugar las medidas, ¿no? Entonces, acá lo que está diciendo es que yo hice el esquema en la figura 20 y no respeté las medidas para dibujar. Entonces, tengo estos tres valores que los achiqué porque la pieza era demasiado larga. Nosotros no lo vamos a usar esto, ¿estamos? Nosotros hacemos dibujos muy sencillos como para que sirvan y esta parte no se tenga que hacer. ¿Estamos? O sea, esta pieza es más larga de lo que se muestra, pero para que entre, digamos, en un dibujo, hicieron que los largos entre las piezas fuesen en otra medida. Bueno, cuando tengan que acotar dentro de un rayado, que el rayado lo vamos a ver dentro de 2 o 3 clases, es cuando yo corto una pieza, tengo que hacer un rayado y tengo que poner el valor. Algo de lo que veíamos antes es, si yo pongo 39, tengo que borrar las líneas. Y podría borrar un poco más de lo que está acá, como para que quede claro que lo que estoy acotando es este diámetro. ¿Estamos? Y lo que les decía antes, fíjense, no se pone una crucecita chiquita en el medio, sino que son los medios de los trazos largos y puntos que tiene hoy la acotación como definición de eso. Esto tampoco lo vamos a usar en el cursado, pero tienen que tenerlo en conciencia por algún día. Si yo cuando mi trazo grueso es este que está acá, y tengo que poner un valor muy chico, o sea que estas figuras están muy agrandadas, tengo que definir bien si estoy dando la medida interior o la medida exterior. Nada más que eso. Si es interior,
acoto la línea fina desde el lado de adentro, y si es exterior, acoto con la línea del lado de afuera, no en los ejes de la línea que está dibujando. Ya está faltando menos. Si tenemos que acotar arcos, la forma de hacerlo es como está acá, o sea, así como uso el compás para hacer el semicírculo, voy a usar la línea paralela para poner los valores. Y esto que está acá está diciendo de que si yo tengo partes circulares, si yo tengo que acotarlas, cuando tengo que poner el valor de arriba, me va a medir, yo qué sé, 120, pero en realidad lo que estoy acotando es el eje, porque es un caño y estoy definiendo el eje del caño. Entonces el valor del eje no lo puedo poner dentro de la figura, tengo que sacarlo afuera. Entonces la norma establece de que hay que hacer una barrita, esto es manual, digamos, no tiene instrumental, donde yo indico sobre un punto y otro de que la acotación 102 es al eje del caño. ¿Estamos? O sea, acoté al eje del caño. Esta es la forma de acotar cuerdas y ángulos. ¿Estamos? O sea, pongo los valores dentro del medio de la línea o los puedo poner por el lado de arriba. Una cosa que es muy importante y que esto sí nos puede tocar es cuando uno acota un radio. Yo lo que les decía antes es que si yo voy a hacer un agujero, tengo que definir dos valores, por ejemplo, para definir dónde ubicar dentro de la pieza ese agujero. Cuando tengo que hacer los radios, es exactamente lo mismo. Yo no puedo poner que tengo, como en la figura 28, acá, un radio de 12 sin acotar respecto de que yo voy a medir 12. O sea, no puedo dejar una crucecita en el espacio sin indicar dónde está. Y con estas mismas características, puede ser de que no solamente tengan que poner 27, sino también que tengan que acotar cuánto hay arriba hasta alguna línea o hasta el lateral para poder definir bien el centro de donde yo voy a hacer esa curva, que no es un círculo completo, sino que se llama radio. Entonces, los radios se marcan de esta forma, se pone la letra R y los valores llevan una flecha que indican desde el centro hasta afuera. A veces las flechas se pueden poner como están acá en la pieza 28 del lado de afuera o del lado de adentro, es lo mismo. Y los valores pueden ir, como figura en la 28, que están sobre la línea, y en la 28A, fíjense en que hay una inclinación, donde dicen yo pongo el radio, pero lo pongo que se vea bien y está más claro dibujado. ¿Estamos? Pero cualquiera de las dos formas son buenas. No se olviden que siempre necesitamos, o que cuando yo tengo una pieza, no voy a dejar esto solo, sino que voy a tener que acotarlo en algún lugar de la pieza para decir dónde empieza el radio. No es que yo lo pongo donde quiero y decir, o sea, la pieza tiene que estar con más cotas. Acá estamos solamente indicando cómo es que van los radios acotados. Cuando los radios son consecutivos, o sea, yo tengo varios agujeros puestos en una sola línea y tienen un círculo y van por parte paralela, entonces me permiten poner un radio solo para todos, que es la medida que tengo para ir haciendo los agujeros. Para radios muy chicos, como puede ser este, que son 3 milímetros, 2 milímetros, 1 milímetro, digamos 4 milímetros, no tengo que marcar el centro del radio porque es más grande el dibujo que lo que está representando. Entonces, la norma dice que si el radio es muy chico, yo pongo radio 3, radio 2, le pongo una flechita y no hace falta poner el centro como que hay que poner en todos los demás radios que vimos hasta ahora. ¿Estamos? Y a ver qué más acá. Bueno, esto es radio largo. Bueno, esto lo vuelvo a decir por las dudas. Cuando acotamos una pieza que es circular,
lo que me dice la norma es que no tengo que poner el phi, que era lo que yo les decía antes. Acá está la figura 35 vista de costado. La norma establece de que tengo que poner phi porque no, si no, no sé de qué se trata. Pero en general, cuando uno tiene una pieza circular como esta, hay que aprovechar la vista donde están los círculos para acotar. Entonces yo puedo poner 26, 52 y 79 y ponerlo en forma paralela, y la norma les decía de que lo tienen que ir separando o sea, no armar una sola línea con los valores. A ver qué más. Bueno, esto ya no hay más. Bueno, el resto lo vamos a ver después. Bueno, ¿alguna pregunta de lo que vimos? ¿Algo? Profe, una consulta. Sí. Cuando ampliamos o reducimos una figura, ¿tenemos que poner en la acotación el largo de la ampliación o el largo real? No, las cotas son reales. Reales. O sea, vos tenés que poner un edificio de 10 pisos y tener un dibujito en un planito, tenés que poner que tiene 10 pisos de alto, no la medida del dibujo. ¿Te queda claro? O sea, va la Sí, medida real. Profe, Sí. en la acotación del radio, cuando quebramos la línea de cota, ¿hay una medida mínima a la cual hay que hacer ese quiebre? Tiene que quedar claro. Ustedes tienen que entender que eso es lo que yo le trato de decirles. Todo lo que ustedes dibujen es para que otro, no ustedes, otro lo haga. Entonces el otro no tiene que decirle, está todo el día con el celular, ¿qué quisiste poner? ¿Qué pusiste en este pedazo? ¿Qué hiciste? O sea, cuando ustedes dibujan tienen que ser bien claros y tiene que tener todas las medidas necesarias. Y créanme que es así. O sea que es muy, muy importante que no le falte ninguna medida. Ahora después vamos a ver con ejemplos el tema de las acotaciones. A ver si yo puedo encontrarlo. Si tienen para hacer preguntas, háganla. Yo estoy tratando de encontrar un dibujo. Profe, ¿cuál es la distancia mínima entre la línea de cota y lo que queremos acotar, digamos? No hay un valor. Yo te tendría que decir algo, es 2 milímetros, 3, pero no te va a poner a medir. O sea, no podés pegarlo porque sí se nota y te van a poner de que están pegados los números, la línea, y tienen que ir separados. Pero tenés que separar. Que quede proporcionado y bien, digamos. No, perdóname, no te escucho bien. O sea, que lo hacemos de manera que quede proporcionado y bien a la vista. Sí, tiene que quedar bien, tiene que quedar lindo, digamos, si te gusta más. ¿El tamaño de la cota también entonces queda a criterio nuestro? ¿El tamaño de la letra? Sí, pero te vas a dar cuenta después de que no vas a poder elegir cualquier valor, porque depende del tamaño de la pieza que estás dibujando. ¿Estamos? O sea, si la pieza tiene un largo, ponele de 5 centímetros, vos no podés poner una letra de 4. O sea, no tenga miedo con eso, porque es simplemente que dentro del dibujo quede algo que se vea bien. No grande, sino que se vea bien y sea claro como para identificarse. ¿No hay una jerarquía entre cotas tampoco? En el caso de tener una cota más importante que otra. O sea, no más importante, sino más fina. No, para eso, claro, está bien tu pregunta. No, acá no importa. La medida principal no es más grande que la más insignificante. O sea, ustedes eligen para acotar, yo qué sé, 2,5, bueno, todo es 2,5. ¿Estamos? Todo tiene que ser bien claro, desde la cosa insignificante hasta las cosas más importantes. Se tienen que poder leer bien. Y lo otro es distribuir. Por eso estoy tratando de buscar, a ver si encuentro una. Bueno, antes que quiero preguntarle esto. ¿Tienen alguna duda sobre que
que las líneas son finas, que hay que hacer flechitas que son todas iguales y que tiene que ser muy clara la letra. Eso es fundamental. Estamos fuera del tamaño que aplique. Profe, Sí. ¿son finas, o sea, son exactamente iguales a lo de las ejes, de aristas no visibles, o tienen que ser menos intensas o algo así? ¿Cuáles? Las líneas auxiliares de cota. No, las líneas auxiliares de cota son todas tipo finas. No hay otro tipo. Ok, listo. Bueno, denme un minuto porque no encuentro la pieza. Se me mezcló acá en mi... A ver si puedo encontrar lo que iba a pasar porque se me perdió. Lo único, profe, que sería grueso sería la cota misma, ¿no? ¿Cómo? Lo único que sería grueso sería la cota misma, ¿no? El valor de la letra, decís vos, el número. No, o sea, la parte de la letra, si no digo la forma de la cota en sí. Eso sería grueso, ¿no? No, las cotas son líneas finas. Ah, está bien. No, por eso, a ver si puedo publicar esto. ¿Se está viendo lo que estoy mostrando? Sí, profe. Bueno, esto es parte del trabajo práctico que tienen que hacer antes, digamos, que tienen que hacer esta semana. Es repetirlo, copiarlos tal cual y completarlos. Son ejemplos de las normas IRAN que yo les mostré antes. En general, van a empezar a ver que, a ver si lo puedo ir agrandando un poco más. Van a tener un ejemplo de la acotación en progresiva. Entonces, si bien no son las que estamos diciendo que vamos a usar nosotros, tenemos que entender de que la norma establece esas normas para ponerlas progresivas. Entonces tenemos que entender de que cómo es la progresiva, que en algún lugar dice 0 y va a tener valores para un lado y para el otro. Después va a estar hablando de lo que es o cómo hablar de cómo se acota o no se acota. Entonces, va a estar de cómo se hace mal y cómo se hace bien para que ustedes la vayan dibujando y identifiquen las piezas. ¿Estamos? Después está hablando de cómo es la acotación en progresiva y les va a dar ejemplos de donde está mal una acotación y donde está bien la acotación y les van a pedir que está mal y ahí donde dice, y están los renglones dibujados, van a tener que decir qué es lo que está mal y qué es lo que están cambiando. ¿Está claro? O sea, para que me entiendan, tengo la vista que está acá a la izquierda abajo que dice que está mal acotada y tengo la vista que dice que están bien acotados. O sea, ustedes tienen que mirar cuál es la diferencia que tienen, darse cuenta de lo que yo les decía antes y acotar. Acá está mal, que pasó tal cosa. Siguiendo en la parte de abajo, dice, hay algo que está acotado mal y algo que está acotado bien. Entonces, síganlo los dibujos y después indiquen al costado qué es lo que está mal hecho y qué es lo que está bien hecho. Eso es parte de lo que tienen que hacer, es copiarlos como para seguirlos. Después está la otra parte, cambió ahí, ¿ven la figura? Sí, profe. Bueno,
Y acá pasa lo mismo. Entonces está dando ejemplos en cadena, en paralelo, de lo que es en combinada. O sea, tienen que representar los dibujos. Y algo que quiero mostrarles sobre lo que están viendo. O sea, ¿se dan cuenta que el dibujo se ve muy, muy bien? Bueno, eso es lo que pretendemos de ustedes, que cuando hagan un dibujo se vea el dibujo. ¿Estamos? Y que cuando ponen las cotas, no es que las tengan que poner todas así chiquititas como están acá, porque este es un ejemplo nada más, pero sí que haya una diferencia en cuanto a los espesores, grueso y fino. O sea que uno entienda claro que está así. Por ejemplo, los agujeros que están en esta pieza, que es la 1B, no están bien dibujados, porque están dibujados con línea fina. Y lo que tendrían que quedar es como que está esta que está acá abajo. Ve que está al mismo espesor de línea gruesa que se usa en los extremos. Entonces, ese tipo de cosas es la que ustedes tienen que ir viendo en los trabajos, en el trabajo práctico, y donde corresponda empezar a hacer los dibujos. Profe, una consulta. Sí. ¿Los números están normalizados? ¿El tamaño de los números? Sí, ¿no? Sí, lo único que ustedes lo tienen que poner para que sean legibles. ¿Estamos? O sea, no, cuando lo dibujan, tienen la pieza, tienen que fijarse, por ejemplo, que estos están muy chiquititos. Tienen que hacerlos un poco más grandes. Esto es lo que pudimos armar como para mostrárselo. Ustedes tienen que agrandarlo un poco más para que tengan, digamos, se puedan ver bien dentro del dibujo. Esto es una 3, así que cuando les toque esta piecita se van a dar cuenta qué es lo que le estamos diciendo. ¿Ah? Y tal vez con 3,5 milímetros. ¿Cómo? Tal vez con 3,5 milímetros estaría bien, ¿no? Sí, sí, por eso, pero depende del dibujo y el tamaño que ustedes hagan. Y cómo están, cuántas cosas están indicando, si son pocas, muchas y demás. No creo que tengan problema con esto. Esto es prácticamente copiar. ¿Vamos? Yo no sé cuándo se cayó la Petco, si fue hace poco, hace varios días. Desde el viernes, profe. Desde el viernes. Desde el viernes, bueno. Ustedes se fijaron que ya están establecidos las fechas de los parciales. No sé si las vieron. Ah, no. Va, la de dibujo no. Va, de representación. Bueno, están la de dibujo y la de descriptiva. Es una semana, empieza primero dibujo y después la siguiente descriptiva. Entonces está faltando tiempo. Yo, ¿por qué se los quiero anticipar? Digo, los parciales lo van a tener que hacer en A3. Entonces, si faltan 2 semanas, empiecen esta semana a hacer las hojas. Hagan los rótulos bien, porque es horrible bajarle punto porque la letra no se lee, porque el rótulo está por la mitad, porque está mal hecho. O sea, el rótulo lo pueden traer hecho, así que tráiganlo bien, tiene que ser una joyita, no pueden perder puntos en un examen porque lo que tuvieron que hacer 15 días no lo hicieron. ¿Está claro eso? O sea, traigan una hoja de mal, o sea, si les salió mal, la reemplazan. ¿Estamos? ¿Cuántas hojas, profe, más o menos? No, eso después se lo vamos a... O sea, yo como no pude entrar más en la Petco, no sé cómo quedó. Así que, estamos todos en la misma. Claro, yo no sé, y si esto me lo estoy mirando ahora porque lo armó Daniel Fernández y me dijo está todo listo y yo después no lo pude ver más. Está bien, esto lo conozco porque lo hicimos hace varios años atrás, pero me refiero a que tienen tiempo, vayan fijándose bien, el trabajo terminan en ISO-E, no va a entrar a cotación, ¿estamos? Pero todo lo anterior sí. Entonces, si tienen que saber sobre, no sé, que le diga de 3 espesores, no, 3 altura de
de línea y ustedes no saben o cómo son algo, es decir, cómo son los números, cómo es la letra, qué tipo de letra usan, todo lo que dice la norma IRAN y que les dimos en las primeras partes, es importante que lo aprendan porque van a tener preguntas y las preguntas van a tener bastante valor, no es poco valor porque es el primero, donde ustedes van a tener que hacer 3 vistas, pero después van a tener que hablar, digamos, escribiendo. Entonces, que todo lo que escriban sea legible. Profe, una Profe. consulta. Sí, El examen se rinde el día que tenemos práctica, ¿verdad? sí. Sí, por eso le digo, traigan las hojas hechas. O sea, Profe, una consulta respecto a las hojas. Sí. ¿Se usa una sola hoja o llevamos varias por las dudas? que va varias, porque vas a seguir haciendo láminas. O sea, si haces una de más, te queda para el trabajo que sigue. Ok, Eso- o sea que llevamos una con el rótulo completo y varias con el rótulo reducido por si las dudas. Claro, algo así. Pero traten de llevarla, o 2 con rótulo, y que le falte nada más que diga examen. Después, si no la usaron, la usan para algún trabajo práctico. Pero no pierdan tiempo en eso, en venir al examen a hacer el rótulo. Profe, ¿Está? Sí. ¿dijo hojas A3 o las hojas doble oficio cortadas? No, son, a ver, en el examen no estamos, si ustedes quieren usar hoja en blanco, usen hoja en blanco. Para los que más o menos dibujan es mucho mejor que la otra. La otra está todo cuadriculado a la vista. Ahora, si no tienen hoja en blanco y lo quieren hacer en cuadriculado, bueno, háganlo cuadriculado, van a tener que darle espesores como para... O sea, yo les vuelvo a decir, cuando ustedes usan cuadriculado, si el cuadriculado no es muy fino, la línea fina de ustedes tiene que ser más gruesa que la fina del dibujo. O sea que la gruesa tiene que ser muy gruesa para que se vea. Claro. ¿Se Bueno, entiende, gracias. no? Tiene que haber contraste entre lo que usan de base y lo que es dibujo técnico. Sí, sí. Profe, Entonces, perdón, sí. en el parcial, ¿va a haber que dibujar con la calidad típica que hacemos las láminas, digamos? Porque ¿va a alcanzar el tiempo? Sí, pero bueno, por eso le estoy diciendo desde ahora, tienen 2 semanas, creo, una cosa así, para que dibujen. Dibujo, o sea, yo se los hemos tratado de transmitir desde que empiezan. El dibujo no es hacer un dibujo, cumplir y chau. Es dibujar y dibujar hasta que lo puedan hacer bien y rápido. ¿Estamos? Entonces, no es que si alguien tarda, yo qué sé, 10 horas en hacer un práctico, bueno, practiquen más porque no, así no van. O sea, no nos podemos quedar varios días para que hagan un parcial. Y este es más o menos, pero después van a tener que hacer las vistas y acotar. Y va a estar todo en el mismo dibujo. Y después va a venir corte y vamos a tener que hacer las vistas, los cortes y la acotación. Y se van incomplejando más los trabajos y todo. Y lo van a tener que hacer en un parcial. ¿Está claro? Entonces, es práctica, practiquen. Buenísimo. Bueno, Profe, una consulta. ¿Cuántos parciales son en total? 3, ¿no? sí. ¿De qué especialidad son? De química. Sí, son 3. Ok, gracias. Profe, Sí. bueno, ¿Alguien? yo entregué las láminas el miércoles pasado en mi módulo, pero me tuve que retirar antes. Y había dejado un compañero para que me las retire, pero no pudo hacerlo. ¿Cuándo puedo ir a retirarlas? Es que no sé qué pasa con la PERCO. Yo mañana, recién a la mañana, voy para la facultad a ver qué pasa. Yo hoy no fui. Y no sé No, qué pero presencial. O sea, yo del miércoles llevé la lámina del TP3, si no me Sí. equivoco, sí, y yo me tuve que retirar antes y lo dejé a un compañero para que me las retire, pero no lo dejaron retirarlas. No sé qué, la verdad que no sé qué decirte de eso, porque no, eso depende del jefe de trabajo práctico, ¿no? Pero, No sabe a qué hora puedo encontrarlo tampoco, para ¿cómo? retirar la lámina y por si tengo que corregir algo. Sí, no sé qué decirte, porque no sé ni siquiera dónde están esas carpetas. Ah, bueno.
Va a tener que ir a la facultad mañana y ver de qué se trata. Sí, sí, mañana me iba a dar una vuelta a ver qué pasa. Gracias. No. Profe, Sí. ahí le preguntaban por el chat si la respuesta a las preguntas había que responderlas con letras IRAM también. Y sí, seguro, por eso lo estoy diciendo. Forma todo parte de la lámina, entonces. Claro, sí, sí. Y ocupa bastante peso. ¿Estamos? O sea, acuérdense que se tienen que aprobar con 7. Y ustedes, si hacen el rótulo mal y escriben mal, no importa el dibujo que hagan. Ya mejor, ya está, se acabó. O sea, tienen que ser, y por eso les digo, lean algunas de las definiciones de lo que vieron y traten de ser concisos. ¿Estamos? O sea, en las respuestas. Igual los dibujos no van a ser tan complicados como para que no lo puedan hacer, van a tener tiempo para poder hacer todo, pero es necesario de que lo que escriban sea legible, y que esté de acuerdo a norma IRAM y que esté todo parejito. Entonces, vuelvo a decirle, los rótulos háganlo antes. O sea, tómense su tiempo, dibujen bien, cosa de que uno mire el rótulo y diga, mira, por lo menos el rótulo está bien, ¿no? Profe, en el parcial también va a entrar el tema de escalas, ¿no? Sí, sí. Hasta eso llega, hasta eso es. Lo que no entra es esto que estamos viendo ahora, ni lo que vamos a seguir viendo la semana que viene, que es de nuevo acotación, que vamos a hablar un poco más para que acoten. Es muy importante que acoten bien. A ver, yo voy a ver si encuentro un dibujo más que estaba buscando. Entonces todo lo saco. Profe, entonces lo ideal sería entregamos TTP el 4 y nos enfocamos en el parcial, ¿no? Sí. Sí, yo lo que les pido es que practiquen, porque lo que yo creo que les falta, por lo menos los que no son técnicos, es dibujar más. O sea, no es hacer el dibujo, ya está. No, dibujen para que el dibujo sea rápido, bien y rápido. Porque el trabajo que le damos es para hacerlo, no sé, pero para exagerar media hora. No pueden estar 1 hora y media haciendo un dibujito porque no dibujan. ¿Estamos? Entonces, traten de hacer eso. Dale, gracias. Profe, en el TP de acotaciones, las respuestas que tenemos que dar para describir lo que está mal también tiene que ser con letra técnica ahí, ¿no? Sí, sean concisos. O sea, si lo que está mal es que el espesor de línea o los números están puestos al revés, pongan eso, nada más. O sea, los números están invertidos, por ejemplo, se acabó. Claro. Gracias, profe. O sea, algo que no se puede hacer en acotaciones es cruzarse línea entre medio de las acotaciones. Bueno, entonces, si lo que le dicen que está mal es eso, no se pueden cruzar las líneas auxiliares de cota. Chao, nada más. No puedo encontrar el dibujo. Profe. Sí. Le hago una consulta. ¿Sabe que cuando hago los dibujos es como que no tengo que marcar mucho, digamos, el portamina 07 y marcar poco el portamina 05 para que se note, digamos, la diferencia de espesores? ¿Cómo puedo hacer para que se note más? ¿Tengo que comprar otra mina o puedo probar con portamina? Para que sea más grueso, tiene que ser
más fina, más fina no, ¿cómo se llama? Más, vos tenés dos tipos de líneas. Las líneas finas tenés que hacerla con una mina dura, y las que son líneas gruesas con una línea que sea blanda, un portamina. Entonces, capaz que lo que compraste es todo duro y entonces nunca te va a salir la línea gruesa distinto de la línea fina. Pero no tenés que hacer casi nada, es problema de lo que estás usando nada más. ¿Cómo, para qué lado es más blanda la mina? ¿Para el lado de las B o para el lado de las H? No, pero acá vos tendrías que buscar, por ejemplo, entre A y B. O sea, A es dura y B más blanda. Pero por eso digo, pero anda a una casa, si tenés posibilidades, ¿no? De pasar por alguna librería o algo que tengan así de dibujo y que te muestren, y el que está ahí te va a dar, ya sabe, cuál. Lleva la que tenés vos que no te sirve, porque eso es lo que no sabemos. Y pedí una que sea más blanda. O también podés cambiar de espesores. Entonces, no sé con qué te estás manejando vos como para... Pero si podés agrandar el espesor y te va a salir más gruesa. Sí, no sé si por lo que no, por lo que nos dijeron de que era 0,5 y 0,7, digo, capaz que si yo compro un portamina 0,9, me van a decir que está mal, pero porque no son los espesores que maneja la cátedra. No, pero por eso digo, yo creo que el problema, por eso, el problema tuyo debe ser de que debe tener minas, digamos, A y no B, y entonces estás queriendo que se vean y no se desgranan, no te forman. Desgranarse quiere decir no dibujan. O sea, ese debe ser el problema que tenés, no otra cosa. Ok, Pero ahí lo voy a ver. buscar con 1,7, con una mina que sea blanda, y va a ver que el espesor te va a salir más grueso, te va a salir casi del tamaño de la mina que estás usando. Si es muy dura, no. Ese es el problema. Ok, gracias, profe. Dale. Bueno, con esto de que no tengo la PEDCO, no tengo los elementos para mostrárselo. Lo lamento. Profe, con una sola hoja 3 alcanzará para responder las preguntas, ¿no? Tipo una sola, justo solo para eso. Yo creo que sí. Ahora, de última, llévate una 4 hecho como para si te faltó algo, o si el dibujo lo hiciste un poco grande o algo por el estilo, pero te tiene que quedar bien. Ah, está bien. O sea, Profe, ya terminó la teoría de hoy, ¿no? Sí. Hoy sí. Buenísimo. Muchas Estaba gracias. buscando no, pero no lo puedo encontrar. Lo lamento. Lo tengo bien organizado, pero en la PEDCO. Acá no lo... A ver, denme un minuto más a ver si lo encontré. Profe, para llevar esa otra hoja 4 para responder las preguntas, ¿se refiere al parcial o al práctico de mañana? No, yo lo que le estoy diciendo es a ver, primero que siempre tendrían que tener por lo menos una hoja grande y una chica lista para donde la necesiten usarla. O sea, si saben que de acá son, por decir algo, 10 trabajos prácticos, hicieron 3 y le faltan 7, ¿qué importa si hacen 2 más o las tienen ahí ya preparadas? Eso es algo que lo tendrían que tener como diciendo, siempre tengo una hoja para lo que necesite, y cuando vienen al parcial más, o sea, en el práctico no pasa nada. De última te van a retar porque no tenés la hoja, pero nada más. Ah, claro. Entonces, eso es lo que yo le digo, que traten de...
Profe, Sí. ¿le puedo hacer una consulta del TP anterior, el 4? ¿Del qué? Sí. Del 4 este TP. ¿Sabes que tenía una duda? No hay que ponerle a cada una, ¿no? La escala de cuánto es. Digo, porque te lo especifica que cada una ampliación, reducción, o sí hay que ponerlo. Sí, si vos tenés, perdona, a ver, hay algo que yo no sé si le dije, pero si tienen algo que quieran que veamos y lo quieren publicitar, pueden hacerlo, ¿eh? Podemos compartir pantalla y yo verlo, pero aparte de eso, vos me hablabas en específico de qué es lo que me estás preguntando, que es específico, para que te entienda. O sea, si en las vistas, en cada una, viste que en cada una al principio te dice si es tal figura. No. Vos, perdóname, pero si son vistas, vos me decís, tengo una pieza con 3 vistas, y me decís, la voy a escalar y la voy a ampliar, tenés que ampliar las 3, no tengo duda. No, sí, no digo que no. Yo decía nada más si había que poner la palabra de tipo escala y ponemos el valor de la que utilizamos. Y si tenés una hoja A3 y tenés 2 piezas, sí, debajo de cada pieza tenés que poner la escala. No se pone la palabra escala completa, se pone SC, 2 puntos, tal, la que usaste. Porque hay 2. Si es una sola pieza, la ponés en el rótulo. Ah, está bien. Ah, sí. Entonces le hice bien. Ah, gracias. Profe, Sí. consulta. Sí, hablando de esto, de lo que estaban hablando recién, yo puse una escala para las 2 piezas. ¿Está bien o no? La puse en el rótulo. Sí, si vos tenés las 2 escalas hechas con la misma escala, sí, está bien. Ah, bueno, vale. Gracias. No, por nada.